Buenas tardes al público que nos escucha. En realidad me toca a mí tocar un tema difícil en mi condición de jefe delegacional de Milpalta, porque el tema de los pueblos originarios que en Milpalta fue creado para resistir y para identidad, realmente creemos que es un momento difícil en la Ciudad de México, porque todavía el Estado Nacional no ha reconocido en la totalidad los derechos a los que somos sujetos los pueblos originarios. Y en el Distrito Federal, efectivamente, en la Ciudad de México convivimos muchas culturas nacionales y de otros países, pero la diferencia fundamental que tenemos los pueblos originarios por esta resistencia que hemos mantenido durante más de 500 años, nos ha permitido llegar a los albores de este milenio con estructuras económicas, de gobierno y territorio fundamentalmente. Los recursos naturales que poseemos los pueblos originarios, no nada más Milpalta, sino toda la zona de suelo de conservación, las 7 delegaciones rurales del Distrito Federal, mantenemos estos pueblos originarios que le han permitido a la Ciudad de México también la supervivencia. Y es ahí en donde queremos hacer un reconocimiento que desde que somos gobierno, la izquierda en el Distrito Federal, se empezó a tomar en cuenta a los pueblos originarios. El término, efectivamente, en su momento tampoco lo queríamos reconocer los pueblos indígenas del Distrito Federal, porque nos daba vergüenza a los pueblos originarios que nos llamaran indígenas en el Distrito Federal. Sin embargo, muchos de los pueblos que existimos en el Distrito Federal somos herederos de esos pueblos que antes de la conquista existíamos. En el caso de Milpalta, la antigua Malacaxtepec Momoxco era un señorío que la corona española le reconoció su territorio. Las mercedes reales, los títulos de composición, las leyes de Indias, todas esas estructuras que nos permitieron convivir en la colonia, actualmente han sido los elementos fundamentales para reclamar el reconocimiento de esta tierra comunal que en Milpalta tenemos. También habrá que aclarar el término de comunidad que de repente no se entiende perfectamente. Hay comunidades agrarias y en el caso nuestro tenemos 2 en Milpalta: la comunidad de Milpa Alta y sus pueblos anexos y la comunidad de San Salvador Cuauhtémoc, y las 2 integran la delegación política de Milpa Alta. Y el reconocimiento a las políticas públicas que se empezaron a instrumentar a partir del 97 van en ese sentido, porque fue la primera vez incluso que se le empezó a reconocer a los pueblos originarios que son los dueños de la tierra. Se empezaron a dar incentivos para la reforestación, un peso para cada árbol reforestado y que se mantuviera vivo, y que se invertían fundamentalmente en los pueblos para la vigilancia y la reforestación. A partir de 97, las políticas públicas para los pueblos originarios, que fue la primera vez que se empezó a usar el término de manera institucional, logramos que a partir de 1997 este concepto de pueblos originarios tuviera vigencia. Hoy es un término común y corriente, pero que costó mucho trabajo, que costó mucho sacrificio para que la gente de los pueblos lo entendiera. Y todavía sigue la discusión si somos pueblos indígenas originarios y pueblos indígenas migrantes. Y en el caso de Milpalta, el ejemplo muy particular es que allá convivimos pueblos que vienen a trabajar en las nopaleras, en el mole, y se integran a la comunidad. Es una comunidad diferente a la cultura urbana de la Ciudad de México. Y cuando llegan comunidades, habitantes del interior del país, fácilmente se integra a nuestra forma de vida, porque la cultura comunitaria que nos identifica todavía sigue existiendo en Milpalta, totalmente diferente a los habitantes que llegan a Milpalta a vivir. Es una cultura diferente, la cultura urbana, en donde solamente los 4 servicios fundamentales parece que les interesa: agua, luz, drenaje y pavimentación.
y no les importa mucho la cultura, no les importa mucho el territorio, no les interesa mucho el medio ambiente. Y nosotros y los pueblos que han llegado a integrarse a Milpalta, mijes, zapotecos, huastecos, de todo el país, cuando menos tenemos 12 etnias en Milpalta perfectamente identificados y que conviven con nuestros pueblos porque se integran a la forma comunitaria de organización social. Y las políticas públicas que en los últimos tiempos hemos estado impulsando, la última va a ser la Ley Indígena para el Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, en donde se le va a reconocer, estamos peleando para que se le reconozca a la autoridad tradicional de nuestro pueblo, el coordinador de enlace territorial, facultades que en este momento ejerce pero que no son reconocidos. Son acciones que durante mucho tiempo hemos impulsado, pero que hasta estos tiempos creemos que se están concretando. Por eso les decimos a ustedes también, para que lo oigan los pueblos de otros países, que en el Distrito Federal seguimos habitando pueblos originarios que poseemos títulos primordiales que la corona española le reconoció a nuestros pueblos prehispánicos. Malacaxtepe y Momoxco fueron súbditos directos del rey por la situación de la ley que en su momento también fue para proteger, entre comillas, a los pueblos indígenas. También tuvimos encomenderos, también tuvimos los requerimientos cuando nos amenazaban de que si no nos rendíamos nos iban a conquistar por las armas. Ese es el pueblo de Milpalta y el 50% del territorio del Distrito Federal pertenece a estos pueblos originarios. Y cuando no hubo formas para defender la integridad del territorio, porque son ejidos y comunidades nuestros pueblos originarios, recurrimos al convenio 169 de la OIT para hacer la defensa de los pueblos como San Juan Ixtayopan, que no es ejido, no es comunidad, pero que se siente pueblo originario. Y esa es la identidad que del 98 para acá empezamos a usar en el Distrito Federal. La identidad, la resistencia que nos dieron los pueblos originarios. Y también el falso debate que se dio en su momento entre los pueblos indígenas, migrantes y originarios, quienes tenían derecho sobre la ciudad y hacia quién iban dirigidas las políticas públicas para los pueblos indígenas en el Distrito Federal. Y nosotros decimos que los pueblos originarios del Distrito Federal merecemos presupuesto y atención, porque la sobrevivencia de la Ciudad de México se da fundamentalmente si este 50% del territorio del Distrito Federal se mantiene. Ahí captamos agua, ahí captamos aire, tenemos alimentos y fundamentalmente eso que la Ciudad de México reclama: paz, tranquilidad. Y lo único que en algunos momentos ha sido noticia y que también nos han descalificado a los pueblos originarios, los usos y costumbres, es por la falta de atención también en la aplicación, en la procuración de justicia. En Milpalta somos 27,000 hectáreas de territorio que tenemos y solamente contábamos con 12 o 15 policías por turno para cubrir un territorio de esa magnitud. Y entonces, para nosotros participar en estos foros es reclamarle, decirle a la ciudad y decirle al Estado mexicano que los pueblos originarios del Distrito Federal, después de 500 años, le pedimos el reconocimiento a este territorio que nos heredaron nuestros antepasados. Malacaxtepe, Momoxco, Milpalta y San Salvador Cuauhtenco son dos comunidades prehispánicas que habitan en Milpalta, Distrito Federal. Gracias.